AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a este nuevo programa de Cara a Cara con Rosalía. El día de hoy vamos a tratar un tema que es apasionante y que tiene que ver con la divulgación de la ciencia. Hay alguna gente que piensa que la ciencia es aburrida, pero la ciencia es fascinante y además toca cada momento de nuestra vida. La ropa que usamos, los medios de comunicación, esto que estamos haciendo ahora, una comunicación por Zoom, pero también por televisión, todo tiene que ver con la ciencia. Alguna vez yo daba una charla a un grupo de jóvenes y les decía, si nos tocaría decir que vamos a usar algo, por ejemplo, en nuestro vestuario, que es hecho de algodón puro o de lana pura, pues probablemente todos tenemos que sacarnos la ropa, ¿no? Porque todo está hecho en buena parte de derivados de petróleo, ¿no? Desde el esmalte de uñas, desde las medias nylon, desde las camisetas, la ropa, las corbatas, etc. Entonces, vean ustedes que la ciencia toca cada espacio de nuestra vida. Por otro lado, sabemos que uno de los derechos humanos es el acceso al conocimiento, es saber cómo se hacen las cosas, cómo se producen y cómo afectan a nuestra vida. Por eso el día de hoy queremos dedicarlo a la divulgación de la ciencia y por ello tenemos también expertos y queremos dar la más cordial bienvenida a Sofía Cabrera. Sofía es una persona que viene trabajando desde hace mucho tiempo en los temas de divulgación científica, es licenciada en comunicación social, tiene una maestría en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, doctora en lógica y filosofía de las ciencias, docente universitaria, ha liderado iniciativas como Café Científico y otras que tienen que ver precisamente con la divulgación de la ciencia. Así es que vamos a conversar con Sofía sobre la importancia, por qué vale la pena divulgar la ciencia y no hacerla solamente desde un ángulo científico, con términos difíciles, con palabras y fórmulas que tal vez no todos comprendemos. Bienvenida, Sofía, a este espacio. Muchas gracias, Rosalía. Buenos días. ¿Qué tal con todas las personas que nos están viendo? Bueno, yo creo que la pregunta es súper sencilla, ¿no? Es entender que la ciencia es parte de nuestra vida cotidiana, como ya lo mencionaba, y que necesitamos compartir esos conocimientos, ¿no es cierto? Que quizás muchas de las veces están en lenguajes muy técnicos y que pueden ser de difícil comprensión al público que requiere esta información para resolver cuestiones de su vida diaria, ¿no? Y que requiere saber, por ejemplo, que la ciencia, como lo mencionaba, está desde las prendas de vestir, ¿no es cierto?, hasta los artefactos tecnológicos que tenemos en casa, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es entender que en esta socialización del conocimiento, ¿no es cierto?, vamos a poder democratizarlo y permitir que más personas puedan acceder a este conocimiento, ¿no es cierto?, y sobre todo que podamos también romper muchos esquemas como pensar que la ciencia es aburrida o que la ciencia solo le pertenece a un grupo de personas que son las que trabajan en estos campos de ciencia, sino que la ciencia nos pertenece a todas y todos y como lo mencionábamos, pues es parte de nuestra vida. A ver, Sofía, entonces necesitamos una especie de mediadores. Por un lado están los científicos y por el otro lado el común de los mortales. Cuéntanos ese rol en el que tú estás, por supuesto. Bueno, sí, básicamente la divulgación busca esta mediación, ¿no? Por un lado, sí, trabajar con la comunidad científica para que ellos también, ¿no es cierto?, ellos y ellas puedan aprender a desarrollar estrategias de comunicación que les permitan compartir información, resultados de sus experimentos, de sus proyectos de investigación. Pero por otro lado, también tenemos, ¿no es cierto?, la sociedad, una ciudadanía que requiere esta información incluso para tomar decisiones informadas, ¿no? Para resolver cuestiones de su vida diaria, como lo mencionábamos. Pensemos que estamos todavía en una pandemia, quizás ya no con tanta fuerza como hace 2 años, pero pensemos, por ejemplo, que las personas no diferenciaban entre un virus y una bacteria, ¿no? O, por ejemplo, desde el hecho más simple que tuvimos que explicar por qué teníamos que demorarnos 20 segundos lavándonos las manos, ¿no? Entonces, realmente en la divulgación de la ciencia, ¿no es cierto?, permite esta conexión. Por un lado, ¿no es cierto?, esta comunidad científica que está desarrollando todo el conocimiento de ciencia y tecnología, que busca, ¿no es cierto?, nuevos resultados de investigación y todo lo hemos visto, ¿no es cierto?, en este transcurso del tiempo con el tema de las vacunas, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, una ciudadanía que requiere tener comprensión sobre la ciencia, que requiere también una ciudadanía que también debe motivarse por la ciencia, ¿no? Y sobre todo, luchar de esta forma también contra la pseudociencia o conocimientos que no han sido validados, pero que están a su alrededor. Entonces, esta ciudadanía, esta sociedad, ¿no es cierto?,
requiere esta información, ¿no es cierto?, para tener incluso hasta confianza en quienes son las gestoras y los gestores de ciencia. Entonces, la divulgación cumple ese papel súper importante, ¿no es cierto?, para generar este nexo, este canal en estos dos lugares, ¿no es cierto?, por un lado la comunidad científica y por otro lado la sociedad, para buscar, en este caso, también acuerdos, ¿no? Y claro, quizás no tampoco solo en un modelo de déficit, ¿no? Es decir, solo la comunidad científica quien compartiría esta información a la sociedad, sino también en un proceso, ¿no es cierto?, de doble vía, en donde también se puede escuchar qué es lo que opina la gente de la ciencia, por qué cree o no cree en la ciencia, cuáles son los aspectos que le parecen más importantes o no, y todo eso trasladarlo también a la comunidad científica. Sofía, has mencionado dos temas que son extremadamente importantes. Uno es saber cuáles son los mecanismos confiables de tener acceso a información real sobre la ciencia, porque recordemos que en el tema propio de la vacunación hemos tenido barbaridades, ¿no? Desde gente que desacredita las vacunas, que creen que le van a meter un chip con la vacuna, bueno, toda una serie de cosas. Y por otro lado también este acceso de la gente a todo lo que son sistemas de comunicación que por un lado provocan esa desinformación y por otro lado, es decir, un apabullamiento, es decir, nos llega tanta información que ya no sabemos a quién creer. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Bueno, básicamente yo siempre digo, ¿no? Estamos viviendo una pandemia incluso más fuerte que la producida por la del coronavirus, la desinfodemia. Y aquí, por ejemplo, tenemos un papel súper importante que cumplen quienes están dentro de las comunidades científicas, ¿no? Ahora vemos que con el acceso a las redes sociales es mucho mejor y hay más probabilidades de que, por ejemplo, un científico, una científica, a través de sus propias cuentas de redes sociales, pueda compartir información validada, contrastada sobre temas específicos en los que se ha especializado. Y lo hemos visto, ¿no? Hay un auge de la comunidad científica que ha ocupado estos espacios en redes sociales, ¿no es cierto?, para poder comunicar e informarse. Y por otro lado, pues, ¿no es cierto?, tenemos esta sociedad en donde tenemos que trabajar el tema de la gestión de la información. Yo siempre digo, aquí hay una cuestión súper importante, Rosalía, es el hecho de que la desinformación viene en lenguajes creativos, ¿no?, con titulares llamativos, con fotos que causan impacto, ¿no es cierto?, quizás con infografías que tienen datos que no han sido validados, pero que a la gente le impacta. Entonces yo digo, la forma para contrarrestar esto es que la ciencia utilice lenguajes creativos, ¿no? Igual, titulares que sean atractivos, ¿no es cierto?, con fotografías que causen impacto y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, utilizar lenguajes o utilizar herramientas como, por ejemplo, ahora, ¿no es cierto?, videos. Ahora hay científicas y científicos que están en TikTok, ¿no? TikTok es una red social que se ha disparado. Utiliza el mismo formato que tiene, ¿no es cierto?, esta red social, pero para compartir estos contenidos. Entonces, yo creo que aquí es súper importante ese rol, ese papel. La comunidad científica abrirse un poco más, ¿no es cierto?, y encontrar espacios como los que nos permiten las redes sociales para empezar a divulgar ciencia. Y por otro lado, ¿no es cierto?, vemos una ciudadanía, ¿no es cierto?, una sociedad que puede motivarse a ver ese tipo de canales diferentes, esas cuentas de Facebook, esas cuentas de Instagram, de Twitter, ¿no es cierto?, para motivarse y revisar esta información e identificar que puede ser como diferente. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, ¿no es cierto?, de la lucha contra la desinformación en un papel que tenemos dual, ¿no? Por un lado, como digo, la comunidad científica de empoderarse en estos espacios de divulgación que terminan siendo también las redes sociales, y por otro lado también debemos aprender a también alfabetizar el tema, ¿no?, de la comunicación de la ciencia con la sociedad y motivarla para que busque este tipo de espacios y pueda también recibir información que ha sido validada, contrastada y verificada. Entonces, en medio de todo esto, ¿qué están haciendo ustedes como comunicadores de la ciencia aquí en el Ecuador concretamente? Porque, bueno, ha habido una serie de intentos de conformar asociaciones, etcétera, pero ya individualmente cada uno que hace, además de la universitaria. Bueno, Rosalía, creo que varias personas que estamos vinculadas en este tema por muchos años somos colectivos de la sociedad civil que, como lo menciona, en primera instancia sí hemos buscado como unirnos, ¿no es cierto? Pero hemos desarrollado propuestas interactivas como monólogos de ciencia, hemos trabajado en teatralizaciones. Actualmente, por ejemplo, tenemos una teatralización de mujeres científicas en la que yo, por ejemplo, manejo el papel de Matilde Hidalgo. Tengo otras compañeras que son Rosalind Franklin, Marie Curie, ¿no? Y lo que hacemos es, por ejemplo, teatralizar
estas mujeres, ir a espacios públicos para trabajarlos, ¿no? Otros espacios son, por ejemplo, crear espacios de discusión en redes sociales para invitar a científicas o científicos. Ahora también tenemos una propuesta de podcast. Pero yo aquí quisiera recalcar un hecho súper importante, que es, Rosalía, el hecho de que mientras en la sociedad ecuatoriana todavía no tengamos una política pública que esté enfocada en desarrollar la divulgación de la ciencia como parte de la ciencia y la tecnología, todas las actividades que realicemos dentro de divulgación de la ciencia quizás van a ser aisladas todavía, ¿no? Es decir, por las personas que están comprometidas por este tema, por las personas que conocemos y todo. Justamente mi investigación analizó las estrategias de divulgación de ciencia de las 10 universidades de Ecuador, 10 universidades como muestra, y sacó una propuesta de una estrategia de divulgación para el Ecuador, ¿no? Que permita, ¿no es cierto?, que en este caso los entes dadores de las políticas de ciencia y tecnología puedan enfocar este esfuerzo para que más investigadoras, investigadores, centros de investigación, universidades y personas de la sociedad civil se puedan unificar en esta propuesta, que lo que busca es que la ciencia llegue a diferentes públicos, con diferentes formatos, y sobre todo pues también de esta forma construir nuevos puentes y nuevos procesos de construcción del conocimiento científico. Absolutamente cierto. Y creo que el rol de las universidades tiene que relevarse, porque tal vez esperar una política pública en medio de lo azarosa que es la política pública ecuatoriana es complicado, pero sí las universidades pueden asumir el reto de trabajar en conjunto en estas políticas de divulgación. Y una última reflexión, Sofía, relativa a las mujeres y la ciencia, porque a lo largo de la historia las mujeres como que hemos sido retiradas de la ciencia, no se ha prestado toda la atención, no se ha capacitado a las mujeres, pero ahora existen fuertes movimientos, inclusive aquí en el Ecuador, respecto de las mujeres en la ciencia. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el cual las investigadoras, ¿no es cierto?, tienen un rol protagónico en la sociedad, y tenemos que fortalecer este tema, porque también estamos de esa forma fortaleciendo las vocaciones científicas, que es un papel de la divulgación de la ciencia, ¿no? Las mujeres en la ciencia en la actualidad tienen roles protagónicos y tienen también lugares estratégicos para la toma de decisiones, ¿no? Y creo que de esta forma pues nos damos cuenta de que a lo largo de todo este camino pues hemos visto cómo grandes mujeres han estado antes para abrirnos paso, y ahora lo estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que el futuro es muy prometedor, ver a muchas niñas y muchos niños, ¿no es cierto?, que se van a motivar por construir una propuesta STEM, ¿no es cierto?, una propuesta de ciencia que sea mucho más inclusiva, una propuesta de ciencia que sea más equitativa, que sea más democrática, y sobre todo que visualice esta necesidad de que mientras la ciencia no se comunica, no existe. Lastimosamente, ¿dónde se puede ver esa teatralización de mujeres en la ciencia? Estamos, sí, en la página del Museo Interactivo de Ciencia, también estamos en la página de YouTube de CUNA Ecuador, que es esta red de comunicadores de la ciencia y la tecnología, y próximamente también vamos a sacar esta teatralización en la Noche de los Investigadores con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Así que nada, estén también prestos a ver nuestras redes sociales, que son eventos públicos, ¿no es cierto?, completamente abiertos, para que en este caso las niñas y los niños puedan conocer un poco más de estas mujeres a lo largo de la historia. Excelente, muchísimas gracias, Sofía. Nos quedamos con estas notas positivas de decir que sí se está haciendo algunos temas de divulgación de la ciencia en el Ecuador, y por supuesto les pedimos a ustedes estar atentos a lo que se dice no solo en este programa, sino también en las redes que tienen que ver con la ciencia, con las mujeres en la ciencia, con Ecuador en la ciencia. Gracias, Sofía, y con ustedes regresamos luego de una pausa. Gracias.